Y como hacía ya unos cuantos días que no estábamos hablando con el doctor Luis Rey, lo hemos invitado y amablemente nos ha dicho que sí en el día de hoy, por tanto le estamos dando los muy buenos días. Luis, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Un gran abrazo a la audiencia de La Brújula. Bueno, yo quería hablar con usted y la verdad es que veo tantas nubes en el horizonte que no sé por qué nube empezar, ¿no? Dejando de lado, lógicamente, la nube de hoy a la mañana, sobre la cual no vamos a hacer comentarios. Pero yo tengo esta impresión, voy a empezar por este lado. Yo tengo la impresión de que acá hemos escuchado durante mucho tiempo un discurso casi monocorde acerca de que el gasto público excesivo era el causante de todos nuestros males, empezando por la inflación, en fin, la desinversión, etcétera. Da la impresión de que el gobierno se ha tomado esto bastante en serio desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Da la impresión, por lo menos usted nos dirá, que el gasto público viene en descenso, que estamos viviendo un ajuste y pasan cosas que no se corresponderían con el discurso hegemónico que nos dice que todo es el gasto público, porque la inflación se mantiene en niveles bastante elevados, las probabilidades de crecimiento para el año próximo están a la baja, y otros factores que los iremos desarrollando después con la conversación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, que como usted dice, hay un discurso hegemónico que le da a la opinión pública o a la opinión publicada para que a su vez sea consumida por la gente del común, inclusive por usted, como yo, basada básicamente en eslóganes o malos diagnósticos. Claro que si yo tengo malos diagnósticos, voy a tener sin duda una mala praxis, yo llegar a hacer política económica práctica, ¿no es cierto? Y alguna vez yo lo he dicho, no se puede hacer política económica con eslóganes o ideas fuerzas o malos diagnósticos, porque los resultados son muy malos. Y bueno, como usted bien dice, uno de los eslóganes que estamos habituados a escuchar es sobre el gasto público incontenible y elefantiásico, metastásico, y este tipo de conceptos que vienen de la medicina y que la economía y ciertos economistas ortodoxos los toman de la medicina. Y en realidad tenemos que decir que la actual administración del ministro Massa es la continuidad de la gestión de Guzmán, ¿no es cierto? Trata de generar una caída del gasto público en términos reales, anclándolo o haciendo que crezca por debajo de los salarios. Principalmente el gasto público está constituido por salarios que paga la administración pública, jubilaciones, pensiones y transferencias a los sectores de baja renta. Por lo tanto, lo que observamos nosotros es que desde la gestión Guzmán hasta el presente, el gasto público en términos reales cae, ¿no es cierto? Y a su vez lo que tenemos es que la mayor inflación que el gobierno no logra sujetar, le recuerdo que en octubre fue del 6,3%, y anualizado ya estamos con una inflación anual del 88% y con tendencia creciente a ser de 3 dígitos. Esta inflación genera un efecto positivo en el ajuste, porque mientras que el gasto está rezagado en su crecimiento y licuado por la inflación, los ingresos están creciendo por encima de la inflación. Me estoy refiriendo a los ingresos derivados, a los impuestos, ¿verdad? Entonces usted fíjese que se da una paradoja. El gobierno pretende bajar la inflación, pero se beneficia con la inflación, por un lado, porque licua el gasto público real, y por otro lado la inflación, la recaudación está creciendo por arriba de la inflación. O sea, lo que los economistas llamamos dinámicamente, los ingresos están creciendo en términos reales mucho más que el gasto, por lo tanto dinámicamente estaríamos en superávit, ¿no es cierto? No en el presente, no en la estática comparativa, pero sí en la dinámica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una falacia que nos indica que el gasto público está totalmente descontrolado y verdaderamente incontenible. No, en términos reales está cayendo, lo cual genera dentro del gobierno una grieta entre el sector kirchnerista más ortodoxo, que habla de un ajuste, que habla sobre la ortodoxia, del
ministro Massa, y Massa tratando de contener el gasto, tratando de llegar al equilibrio, al superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional, y eso es un tira y afloje, y obviamente es lo que estamos presenciando en estos momentos, ¿no? ¿Y usted diría que ese es el principal problema que tiene la Argentina? Porque da la impresión de que la economía, yo escucho tantas definiciones sobre economía, pero yo tengo la impresión de que incluso la economía política nace cuando la humanidad vive un crecimiento en la tasa de productividad muy importante, de manera que si hubiera un factor primario de la economía es la producción. Si usted no produce, todo lo demás no sucede. Y sin embargo da la impresión de que en la Argentina nunca se habla de producción, salvo el sector agropecuario, que en fin, que ahora dependemos incluso de una sequía que nos está golpeando muy fuerte, y aprovecho entonces a preguntarle también hasta dónde esta sequía puede impactar en otro de los puntos críticos que tiene el gobierno, que es la falta de reservas. Vamos a empezar por esto último. Sí, sin duda, la sequía va a provocar una merma en los ingresos por exportaciones. De hecho, la siembra de soja es tardía, y obviamente esto viene a cuento de sequía, bajos rendimientos y obviamente bajos ingresos por vía de exportación de cara a la próxima campaña, ¿no? Eso es cierto. También es cierto que los economistas que ocupan los medios de comunicación, o sea, el pensamiento único en economía, que no es el único, hay otros, pero generalmente no se los escuchan. En realidad nosotros hablamos de falta de desarrollo, o sea, el problema que tiene no pasa por los impuestos, que sí es un problema arreglable, no pasa por el tema del gasto, ni de la inutilidad del sector público. El sector público es tan productivo como el sector privado. Acá hay otra gran mentira de que habla de que el Estado es elefantiásico, metastásico, inútil e improductivo, y que el gasto público es improductivo. Y yo le preguntaría a usted, Mario, escúcheme, a ver, Gran Bretaña fue un imperio gracias a su Estado, claro, gracias a su diplomacia, gracias a su flota mercante, a su flota de guerra, a la ley de navegación de 1651. Y Estados Unidos también lo fue y sigue siendo grande gracias a su Estado. De hecho, los emprendimientos espaciales lo ha hecho el Estado. Hoy en día sí tenemos satélites privados, sí, pero buena parte de las tecnologías avanzadas y de punta que Estados Unidos lo ha hecho a través del Estado. Lo que hoy es el GPS, lo que hoy son los satélites artificiales, eso lo ha hecho el Estado. Por lo tanto, también hay que limar aquello que dice que el Estado es improductivo, el gasto público es totalmente improductivo, no genera externalidades en el sector privado, que después son aprovechadas por el sector privado para sus negocios. Entonces, poniéndonos de acuerdo a partir de esta premisa, los problemas que tienen los estados como los nuestros es de una falta de desarrollo, de una falta de crecimiento, de incremento de la productividad a largo plazo, y obviamente eso redunda en la baja nivel de vida de la población en las generaciones futuras que se vienen, ¿no? Claro. Porque a una economía que está desinvertida, poco productiva, poco generadora de empleo, un empleo que, ya le digo, está focalizado en el sector de servicios, que es poco productivo, y si es poco productivo, poco de baja remuneración también augura que una persona que tiene poca productividad o bajo nivel de ingreso tendrá baja jubilación también, y obviamente tendrá un Estado que se verá cohibido de generar buenos servicios sociales. El problema que tiene la economía nuestra es una falta de desarrollo o un patrón de acumulación a largo plazo, o sea, un patrón de modelo industrial. Claro. Entonces usted fíjese que si observamos nuestra economía desde la década del 70, nuestro diagnóstico es que la economía nuestra ha sufrido un grave problema desde la década del 70 hasta el presente, que genera un modelo de concentración de rentas financieras y fuga, desarticulación de los aparatos productivos, desindustrialización, y la generación de un nuevo sector social que está totalmente excluido del modelo de acumulación, que es el de las economías sociales, ¿no es cierto? Sí. Que es el que deja un sector que es subordinante dentro del sistema, un sector subordinado y un sector excluido. Esto no lo digo yo, me lo decía el maestro Aldo Ferrer cuando yo cursé con él Política Económica Argentina en 1994. Él nos decía, miren, en todos los sistemas de economía política siempre hubo un sector subordinante y un subordinado,
Y en realidad la puja era más bien distributiva, quién se quedaba con este excedente, ¿no es cierto? Claro. O sea, el sector del trabajo, el sector del capital, el sector de las pymes, transnacionalizado, etcétera. Cuando estábamos hablando del sistema de economía política, decía él, de la convertibilidad, decía, esta es la primera vez en la historia argentina en donde se están creando tres sectores, un subordinante, un subordinado y un sector excluido que no va a poder volver al mercado de trabajo. ¿Y qué es el que se manifestaba a través de esta gran máquina de pobres, maquinaria de hacer pobres, que era el conurbano profundo, del interior profundo, en donde antes pasaba un ferrocarril y después no pasa más, donde había una fábrica y ya no está más, hay una planta totalmente, hay galpones que están vacíos, y la manera de manifestarse era viniendo a Capital y cortando las calles. Claro. Y en realidad, usted fíjese lo siguiente, la paradoja es que si desde la década del 70 hasta acá, viniera un ser extraterrestre y tratara de explicar esto a sus colegas de la otra galaxia, diría, mire, este es un sistema en donde un sector de la población concentra renta financiera y la fuga del país, ¿no es cierto? Y para fugarla necesita endeudarse. Y este sistema convive con un esquema de destrucción de la industria y la fabricación de pobres, que son la base electoral que legitima a todo este sistema, a través de gobiernos que no que les queda otra más que generar ayudas sociales y convierte a estos ex ciudadanos, ahora en clientes políticos, en dependientes de una asistencia social, que genera una legitimación electoral de este sistema de la autodestrucción. Póngale usted los nombres propios que quiera. Sí, es terrible. ¿Y qué papel juega la ley de entidades financieras en todo esto que realmente vino a adulterar el fundamento de que toda la riqueza se crea a través del trabajo? Lógicamente, el trabajo productivo, el trabajo evolucionado, cada vez más calificado, pero la fuente de la riqueza es el trabajo, y en la Argentina parece que la fuente de la riqueza es el papel moneda. Es un modelo de renta financiera. Lo que ocurre es que lamentablemente también, Mario, la banca oficial coadyuva este sistema de concentración de renta financiera. Aún teniendo esta misma ley de entidades financieras, que es de la época del proceso, la 21.526, aún con esta ley de entidades financieras se puede lograr poner en caja el sistema bancario financiero. ¿De qué modo? Haciendo que nuestra banca oficial, léase Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad o bancas provinciales, actúen de consumo como banca testigo para bajarle los costos y las apetencias al sector privado. Claro. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo típico, que es el común que sufre la clase media. Los rojos de la tarjeta de crédito y los intereses usurarios para cubrir la tarjeta. La gente generalmente paga el mínimo y refinancia el resto, con unas tasas de interés exorbitantes. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted ve el sistema bancario, el listado de los bancos por depósitos o créditos, son muchísimas las entidades, pero en realidad es lo que los economistas llamamos un oligopolio mixto, donde está cartelizado en 10 bancos que se ponen de acuerdo. Está cartelizado. Y esos bancos cartelizan la tasa de interés para refinanciar tarjetas de crédito y también los créditos para consumo, porque por ahí una persona dice, bueno, voy a pagar la tarjeta de crédito solicitando un crédito para consumo, pero también los créditos para consumo tienen tasas exorbitantes. Sí. O también hoy en día la pobre persona que tiene que estar pagando un crédito por su propiedad por UVA, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tendría que hacer esta banca oficial aún con esta ley de entidades financieras? Salir a ofrecer una tarjeta de crédito de estos bancos oficiales. Póngale H esta tarjeta de crédito, con un bajo costo de financiamiento del rojo. Claro. Y otorgando también créditos para consumo bajos. Si esto ocurriera, toda esta gente que tiene rojos de tarjeta de crédito se volvería a la banca oficial. Y la banca privada, para retener estos clientes, no le quedaría otra más que bajar los costos de financiación de las tarjetas de crédito y los créditos para consumo. Correcto. Esto es utilizar inteligentemente la banca oficial. Por lo tanto, Mario, por ahí no pasa el tema de eliminar la ley financiera. Yo coincido con usted que habría que modificarla, pero habrían otros métodos dentro del sistema que haría que la banca privada esté en caja, disciplinada. ¿Y qué pasa con nuestra banca pública entonces? Porque yo tuve ahí un amigo en el Banco Nación, que era Claudio Lozano, finalmente fue eyectado. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la banca pública? ¿Hay
digamos, influencia de la banca privada sobre la banca pública? ¿Qué es lo que ocurre? Entiendo que sí, dado su comportamiento. Uh-huh. Tiene el mismo comportamiento que la banca privada. ¿Es Claro, así? claro. Entonces, la banca oficial lo que tiene que hacer es un giro copernicano de su función, que es la de desarrollo y del financiamiento de los emprendimientos de los argentinos. No generar una superrenta que parte se transnacionaliza por parte de la banca privada extranjera, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, la banca oficial tendría que crear lazos permanentes, estratégicos, con Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad y las bancas y los bancos de las provincias, y crear una política estratégica de desarrollo, disciplinando bajo la lógica capitalista la banca privada. Uh-huh. Entonces, fíjese, yo me acuerdo cuando era alumno de la Facultad de Económicas, una vez vino un gerente del Banco de Crédito Argentino, que actualmente actualmente forma parte del Banco Francés. Uh-huh. Bueno, y venía muy enojado, nos exponía muy enojado, porque el banco hipotecario en aquella época era privado, era estatal. El banco hipotecario sacaba líneas de crédito de largo plazo y de baja tasa de interés que directamente los despojaba a ellos de una cartera de créditos hipotecarios. Uh-huh. Claro. Y obviamente a un alumno le preguntó, bueno, pero porque ustedes no hacen lo mismo, no afinan el lápiz, hacen costos y salen con una línea de crédito compitiendo con el banco hipotecario. ¿Qué ocurrió en la década del 90? El banco hipotecario se privatizó y hoy en día nosotros carecemos de una banca hipotecaria. Así es. O sea que en aquella época el Banco Hipotecario Nacional hacía de banca testigo, Mario. Uh-huh, claro, Sí. Claro. Sí, digo que el crédito hipotecario no existe más prácticamente en la Argentina. No, porque ha quedado privatizado. Es así. Entonces Argentina tiene que volver a tener un banco hipotecario. Siguiendo en esta línea que tiene que ver con la necesidad de desarrollo de la Argentina, ¿cómo está la tasa de inversión? Es decir, aquello que no consumimos a fin de año y se invierte en medios de producción, es decir, en garantizar la producción a futuro. ¿Cómo está la inversión en la Argentina? Lo que hay que observar siempre es el capital reproductivo, y las tasas de capital reproductivo son muy bajas en términos de PBI. Uh-huh. No están lejos de llegar a un 8. Ah, y en realidad lo que mueve la inversión actualmente en la economía nacional es la inversión pública. Uh-huh. A través de obras de infraestructura, modestas a nivel municipal, a nivel provincial, pero es lo que mueven al perímetro a nivel de obras públicas. O sea que una vez más, fíjese que los que propugnan un Estado que debe retirarse, si el Estado se retira y bajara el gasto público al estilo que quieren ellos directamente, lápiz rojo, eliminamos la partida de inversión, tendríamos a la vuelta de la esquina una brutal recesión. Uh-huh. Y un incremento explosivo de la tasa de desempleo, ¿no? Claro. Hay una lucha del Ministerio de Economía y de la economía en general, que es esta lucha que la hemos hablado acá con el tipo de cambio. Pero ahora resulta que tenemos un carry trade de nuevo, que cuando se estabiliza el precio del dólar con tasas de interés por las nubes, el negocio financiero vuelve a instalarse a la velocidad de la luz. Claro. ¿Cómo se desalienta esto? Con una política de desarrollo, porque si el capital va donde el rendimiento es mayor, actualmente el rendimiento mayor es en las inversiones financieras. Lo que hay que tratar es generar un cambio de paradigma y volver a un modelo de acumulación y de desarrollo económico, en donde sea rentable invertir en negocios, invertir en industria, invertir en acciones, y no en plazos fijos esperando para pasarme a dólar. Para eso el país tiene que retomar ese sendero industrial que interrumpió en la década del 70, para que sea rentable para una rista común invertir en acciones o invertir en bonos del Estado. ¿Qué es lo que hace cualquier persona de un país desarrollado? Una persona de un país desarrollado, individualmente considerada, o los fondos de pensión con los que después se financian las jubilaciones de la gente del hemisferio norte, ahorran básicamente o en bonos soberanos o en acciones, que son inversiones de renta variable. Invierten así. Acá realmente es paradójico ver cómo
acá tenemos inversores en plazos fijos que invierten a tasas de interés real negativa, porque fíjense que estamos teniendo un plazo fijo que como mucho puede pagar un 70% anual y tenemos una tasa de inflación que, como le decía recién, es del 88 y subiendo, o sea, en términos reales está perdiendo. Por eso, esa persona lo que hace es tratar de perder menos, o sea, lo que y obviamente también la otra paradoja, para después pasarse a dólar, y el dólar tiene una inflación del 8% anual. O sea que en términos reales también se pierde teniendo dólares estoqueados. O sea que el comportamiento del ahorrista argentino no solamente es paradojal, sino es autodestructivo de su capital, porque ahorra en dólares perdiendo 8% anual en términos reales por la inflación del dólar. Y en términos reales también pierde por el plazo fijo, a menos que haga una imposición de un plazo fijo ajustado por inflación, sea por ser, ¿no? Y fíjense, el mercado accionario tampoco conviene porque las acciones nacionales se vienen a pique y los bonos también son de dudoso cobro porque el país puede llegar en algún momento a entrar en default nuevamente. O sea que estamos en una situación bastante compleja. ¿Puede caer aún más la demanda de pesos? Sí, puede caer. Actualmente no. Yo no estoy conteste de los colegas que dicen que estamos al borde de una hiperinflación porque la demanda de dinero ha caído, pero no en forma abrupta. Es decir, la gente, fíjese, que sigue ahorrando en pesos. Claro. De hecho, tiene plazos fijos en pesos, aunque pierda en términos reales, ¿no? O sea que eso es algo llamativo, que la economía no está mostrando signos de caída abrupta de la demanda de dinero y no veo un clima de hiperinflación. Porque usted tiene hiperinflación cuando cae abruptamente la demanda de dinero. Claro. No lo veo. Lo que sí veo en este panorama desde el martes pasado es un cambio de posiciones de cartera. Ciertos sectores están comenzando a poner fin al carry trade, ¿no es cierto? Eso ha movido un poco al dólar entre el martes y el viernes cayó un poquito y está más o menos estable, lo cual, bueno, el Banco Central todavía tiene cierto poder de fuego, puede subir la tasa de interés, yo entiendo que no se va a apresurar porque es un poco la bala de plata que le queda, ¿no es cierto? Y le queda 2 meses del verano, que generalmente genera presiones cambiarias, y después el año 2023, que es un año electoral en donde generalmente hay dolarización de carteras también, ¿no es cierto? Entonces yo veo que el Banco Central está tomando una posición expectante y tratando de cuidar las pocas herramientas que tiene en la mano, y sobre todo la bala de plata, que es la tasa de interés, ¿verdad? O sea, tampoco ve un corrimiento desmedido de lo que es esas reservas del ELIC que se van venciendo permanentemente y que esa masa de pesos se vaya al dólar y lo haga ir a las nubes. ¿No ve ese riesgo en el corto plazo? En estos momentos no. Usted fíjese que las renovaciones que hace el Tesoro generalmente son exitosas, y la tasa de interés sigue siendo negativa, y usted póngase en el lugar del presidente del Banco Central. ¿Usted tendría necesidad de aumentar la tasa de interés cuando la gente renueva aún con tasa de interés negativa? No, lógicamente. No, claro, entonces entonces si yo tengo esa bala de plata que es el aumento de la tasa de interés y yo veo que la gente me renueva, no voy a aumentar la tasa de interés y eventualmente ese aumento de tasa de interés lo voy a dejar cuando realmente yo veo que hay un retiro masivo de depósitos y que se vayan al dólar, ¿no es cierto? Correcto. Puede que de acá a los 2 meses que quedan haya un incremento de la tasa de interés porque la inflación sigue subiendo, aunque en realidad fíjese lo siguiente, respecto a la tasa de interés, si bien es alta, nos encontramos con una novedad, que el índice de precios mayoristas aumentó, pero menos, 4,8. Es decir, eso es un índice de que la economía probablemente se esté desacelerando en cuanto a su tasa de crecimiento, de recuperación, y eso esté actuando sobre el índice de precios mayoristas, que termina retroalimentando al índice de precios al consumidor. Entonces, es una luz amarilla de que por ahí nuestra economía está dando señales de por lo menos de ralentización de su crecimiento y obviamente del crecimiento de los precios.
Lo que no quiero decir es que vayamos a tener una inflación bajísima. Lo que le quiero decir es que por ahí los índices de precios que se esperaban para el año que viene, que eran cercanos al 10, 11, 12% mensual, por ahí no lleguemos a esos guarismos, ¿verdad? ¿Y puede bajar a un 4%, por ejemplo, para mediados del año que viene? No creo. Yo creo que el año que viene, el gobierno sí tiene expectativas de que a partir de abril se baje al 4. Yo creo que va a andar con tasas altas a nivel mensual, cercanas al 10, puede andar 6, 7. Este mes se espera que sea superior al 6, más o menos en estos guarismos, entre 6 y el 7 se espera este mes. Diciembre generalmente es un mes de muy alta inflación por el tema del turismo y las fiestas, ¿no? Y las vacaciones, renovación de contratos, hay ahí también, generalmente en diciembre se renuevan los contratos de alquileres, también hay renovación de matrículas en colegios, están las fiestas, están las compras estacionales, o sea que suele ser un mes de muy alta inflación. O sea que si este mes repite el logaritmo del mes pasado, entre 6 y el 7, y bueno, por ahí diciembre tengamos un poquito más alta. Enero ya no suele ser un mes de inflación tan alta, febrero tampoco, y marzo sí, por el tema de el inicio de clases. El inicio de las clases. Pero no creo que baje al 4, pero sí en el mejor de los casos, si es por lo menos lo que deseo, dentro del cuadro delicado que estamos viviendo, es que estemos con una inflación entre el 6 y el 9 mensual, ¿no? Bueno, le hago la última. La inmensa mayoría de los argentinos vive de ingresos fijos, es decir, los asalariados en general, los jubilados, alguna gente que recibe planes. Ese sector es el más afectado por la dinámica inflacionaria, ¿verdad? Porque inmediatamente va perdiendo. Para todo ese sector que ha perdido incluso mucha capacidad adquisitiva, ¿se puede observar alguna buena noticia en el horizonte o es un sector que seguirá perdiendo poder adquisitivo con además de las consecuencias de naturaleza individual o familiar que puedan tener, impacto en el mercado interno? Porque también es cierto que si la gente no compra, se cae el mercado, y si se cae el mercado, bueno, estamos con una recesión galopante y eso es un tema difícil. ¿Cómo ve la dinámica del poder adquisitivo de la gente que tiene ingresos fijos? Las noticias que tengo no son buenas. Va a caer, sin duda. Lo que me parece que va a ocurrir es que en miras a esta ineluctable caída, lo que va a tratar de hacer el gobierno es tener en cuenta que tenemos próximamente las fiestas y de cara al 2023, un año electoral, lo que sí van a haber por ahí medidas de emergencia, medidas convulsivas, de incrementos por voluntad del príncipe extraordinarios para estos sectores, para los planes de ayuda tipo asignación de universal por hijo, plan jefas y jefes, canastas o aguinaldos extraordinarios, aumentos de suma fija para jubilaciones y pensiones, van a ser noticias que vamos a escuchar a diario desde los distintos medios de comunicación, pero esto no va a ser más que mitigar o en parte cohibir la abrupta caída en términos reales que van a tener este año y que seguramente van a tener el año que viene, ¿verdad? Claro, y acá una pregunta de un oyente es si se va a seguir achatando la pirámide jubilatoria. Efectivamente, porque si en tanto y en cuanto yo no permita aumentos genuinos en los haberes jubilatorios, en las pensiones, y yo insista en incremento de suma fija, yo estoy aplanando la escala de las jubilaciones entre los distintos niveles. Es lo que generalmente ocurre con los aumentos de suma fija, ¿verdad? Sí. Bueno, Luis, le agradezco muchísimo. Creo que no nos ha animado demasiado porque el panorama de la Argentina no es del todo bueno, pero creo que su punto de vista es muy valioso y seguramente lo volveremos a molestar en las próximas semanas. Estoy a sus órdenes, Mario. Le mando un gran abrazo a su audiencia. Pero en realidad, a ver, yo trato de no ser catastrofista no soy, pero soy realista, es decir, la situación es delicada, no estamos bien, no veo muchas nubes, al igual que usted, y bueno, es lo que podemos decir, pero
tampoco quiero transmitirle a la gente lo que hacen otros colegas que prácticamente invitan al oyente a adquirir boletos para el Arca de Noé. Claro, no, la Argentina va a seguir. No vamos, claro, exactamente, sí, exactamente. va a seguir existiendo. Exactamente. Perfecto. Y la vamos a sacar adelante. Más tarde o más temprano la vamos a sacar adelante. Luis, un fuertísimo abrazo. Gracias. Un gran abrazo, San Señor, y nos vemos, Mario. Gracias. Nos vemos, gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Luis Rey,